Bueno, les decía que hemos invitado hoy a Darío Chiviló porque es un especialista en explosivos, además de un montón de cosas, sería larguísimo, casi que necesitaría este bloque para toda la cantidad de títulos que tiene y de especialidades, pero lo vamos a dejar en esto, en especialista en explosivos, para que nos ayude a entender un poco lo que ha pasado en Siria y en el Líbano fundamentalmente, con la explosión de estos Viper y de estos walkie-talkie. Así que, Darío, gracias por venir, como siempre, muy amable. Buenas noches, Indio, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, queremos que nos ayudes a pensar esto que tiene, me parece, al mundo entero desorientado, porque es un hecho inédito esto. Sí, sí. La verdad que sí, porque esta serie de explosiones, por decirlo de alguna forma, en masa, creo que no se había dado nunca. Yo por lo menos no me acuerdo de una situación de la misma índole. Lo sorprendente es que tuvieron bastante efectividad dentro de lo que podría ser u ocultar un explosivo dentro de un Viper. Hablábamos en estos días de que los Viper, para que todo el mundo entienda, son aparatos similares que emiten electromagnetismo, o sea, energía electromagnética, al igual que los handys o radios que también vos habías bien nombrado. Es decir, tienen además una fuente de energía que es la batería. De litio. De litio. Pueden ser tal vez de otro tipo, pero en fin, tienen una fuente de energía. Esa energía puede utilizarse en ciertos casos y usando un software, es decir, un tipo de señal que se le puede dar al celular o al handy, en el caso de ser un handy, para que el explosivo eventualmente o lo que sería la batería se estimule y pueda producir o una deflagración rápida, como yo te había comentado, en el caso de las baterías, porque no llega a ser una explosión, o en el caso de estos Viper, que supuestamente dicen, por lo que yo leí, que tenían un tipo de explosivo militar que se llama pentrita, o sea, el PETN. La pentrita tiene una consistencia. Por sí sola no se la puede, digamos, adaptar para ocultarla en determinados aparatos o determinadas cosas. Para eso se le agrega muchas veces, igual que el exógeno. El exógeno es otro explosivo de alto poder, que también muchas veces se le adiciona un plastificante y un gelificante. En el caso puede ser lubricante motor, parafina, u otro tipo de lubricantes o derivados del petróleo de ese tipo, para hacerlo justamente una masa maleable parecida a la plastilina, a la poxilina, a la famosa poxilina, muy parecido es. ¿Cuál es la ventaja? Que vos podés amoldar ese explosivo a cualquier cavidad, a cualquier orificio y ocultarlo porque le podés dar forma. Es decir, esto se puede haber ocultado detrás o debajo de las baterías de los Viper o de los handy. A lo mejor le hicieron un receptáculo dentro del aparato para ponerle ese explosivo sin que al desarmarlo, supongamos, se pueda ver a simple vista. O sea, pudieron haber hecho perfectamente un contenedor receptáculo. De lo que has leído y por estos elementos, digamos, de lo que vas deduciendo, ¿qué poder expansivo tiene esto? ¿Por qué hay tantos heridos? Bueno, el tema es que la pentrita, igual que el RDX, que el exógeno, son explosivos de alto poder, se los llama explosivos secundarios o de alto poder. Si bien no tienen, digamos, no se inician por una estimulación simple, son bastante seguros de manipular y demás. Entonces necesitan de un tipo de fuente de ignición que puede ser una chispa, en otros casos, otros explosivos choque, calor. Bueno, si uno usa cualquiera de esas fuentes, en este caso el explosivo plástico, por ignición eléctrica, se produce una estimulación que descompone ahí el explosivo. Produce sí daño, aunque tenga, digamos, un gramaje menor, que creo que estaban hablando de 20 gramos, 15-20 gramos. Más que eso no creo, porque
Lógicamente el beeper es chico, entonces no se puede ocultar mucho más que eso. ¿Qué poder de daño tienen? Suponete 20 gramos. Digamos, la onda expansiva tal vez no es muy grande, porque primero, digamos, en la descomposición tenemos una onda expansiva donde hay presión, donde hay calor, donde hay luz. En este caso no hay muchas fotos como para tomar como referencia, pero por lo que vi no son heridas, digamos, muy importantes, digamos, en un primer momento. Tal vez las consecuencias de esas primeras heridas lleven a la muerte u otros problemas graves, como pasó creo que con el embajador que quedó ciego, sí. Y bueno, otros que murieron. Y sí es bastante potente. Si yo quisiera poner, por ejemplo, otro tipo de explosivo, pólvora negra o lo que sea, en un contenedor tan chico, no tendría esa efectividad. Ahora, ¿qué elementos y qué puede haber pasado, qué entendés, digamos, lo que has podido ver y leer hasta este momento, sí, qué lo puede haber activado? Vos nos hablabas que puede ser calor y algunos otros tipos de elementos, pero en este caso para esto, ¿y qué mecanismo se podría haber utilizado para generar ese calor, digamos, todo en manera conjunta a la misma vez? Encadenadamente, de forma encadenada. Sí. Bueno, yo creo, como yo te había referido ya, yo calculo que fue un software que lo largaron en determinado tiempo con un tipo de señal especial en una determinada hora. Es decir, yo creo que primero planificaron eso. Y en segundo lugar, yo creo que usaron justamente la energía que usa la batería, la energía electromagnética que existe en esos dispositivos para generar la chispa que después detonó la pentrita. Está bien, entendés que es una chispa, que se puede generar una chispa y no el calor de la batería. No, pero en realidad la chispa también genera un calor en un lugar muy determinado, pero logra estimular el explosivo justamente por ese calor y ese voltaje, ese amperaje que transmite, que no deja de ser energía. Hay energía ahí. Es decir, hay una fuente de calor, tal vez no grande, pero en ese, digamos, en esa porción donde se produce la electricidad, lo que sería en este caso la pentrita, es suficiente como para poder darle ignición y que el explosivo se descomponga. Un mensaje, que se supone que les llegó un mensaje, claro. Esto, digamos, ¿cuánto tiempo necesitaría eso para tener, digamos, esta ignición? ¿O el calor de la batería? No, digamos, podría ser instantáneo, depende de cómo el explosivo se armó. El tema es que muchas veces los peritos en explosivos nos enfrentamos a que en las películas muchas veces se ve que un perito desarma un explosivo, y no es tan así. Porque que hay que cortar el cable justo, claro, digamos, que es lo típico en las películas, ¿no? Claro, y no es tan así. Porque nosotros, si bien entendemos de explosivos, sistemas de ignición y demás, no sabemos cómo ese explosivo fue armado. Es decir, cuando uno intenta desarmar un explosivo, está medio a ciegas. Estoy hablando desde que está dentro de un envoltorio, por ejemplo, donde no tenemos un acceso visual rápido. Igualmente para eso existen robots, en este caso el famoso Andros, que tiene posibilidad de visión de rayos X, donde uno puede sacar una radiografía del explosivo eventualmente, y después tomar una determinación si se detona en el momento, si el mismo explosivo se lo levanta, se lo coloca en una esfera, en una tolva especial, y se lo hace detonar en otro lado. Bueno, pero digamos, mediante esa placa radiográfica se puede determinar qué explosivo es, qué cantidad, porque no es lo mismo 20 gramos que 1 kilo de exógeno, TNT o lo que sea. Entonces ahí uno calcula como perito qué es lo que va a hacer, si lo detona ahí o lo detona en otro lado. En este caso se usa, en muchos casos últimamente, un cañón disruptor que lanza agua a presión. Entonces minimiza los daños colaterales.
O sea, consigue desarmar el explosivo sin hacerlo detonar literalmente. Bien, se hablaba de nitroglicerina. Sí. Digamos, esto está como componente en esto, por lo menos de lo que se ha podido conocer hasta ahora. Bueno, es una hipótesis, pero yo no la creo posible porque la nitroglicerina, volviendo a lo que yo te decía, Sí. es muy inestable. Inclusive al movimiento y variaciones de calor mínimas. Yo creo que nitroglicerina... Es mucho más sensible, digamos. Sí, y además hay una desventaja táctica Sí. para el que arma la bomba o el artefacto explosivo. Al tener glicerina, la glicerina con el calor, al igual que muchos explosivos plásticos, dependiendo de la cantidad que se haya puesto también, exudan ese lubricante. Y ese lubricante puede perjudicar otros elementos que tiene el componente, el dispositivo. Y además, en el caso de, por ejemplo, las cartas explosivas, Sí. bueno, ¿qué pasa? Hubo casos donde han puesto explosivo plástico dentro y a pesar de que estaban envueltos y demás, pero las cartas tenían pequeñas manchas. Entonces algunos peritos podían determinar que posiblemente podía existir en esa carta específicamente, por determinadas manchas, un explosivo plástico. Bien. Darío, una de las primeras preguntas cuando recién esto nos impactó en todos lados era cómo se había logrado que exploten, digamos, los Viper o los Handy en este caso. Y está determinado y seguro que los explosivos fueron colocados adentro, no hay otra forma de que yo eso creo explote. yo creo que sí porque, como te digo, si hubiera sido solamente la batería, hubiera sido lo que se llama una combustión rápida. Uh-huh. La combustión rápida es una descomposición relativamente rápida, pero no es tan instantánea y tan violenta como la que pasa con los explosivos, donde vos prácticamente no ves llamarada o no ves humo, sino que el ojo humano no llega a captar esa descomposición. Claro, porque inmediatamente, digamos, empezó a decir, pero vos has visto que los celulares muchas veces explotan. Claro, las baterías, no, de digamos. hecho ha pasado. Sí. Pero si vos te fijas, es una ignición rápida, o sea, no llega a ser una explosión, sino que se quema rápidamente, por ahí en cuestión de 1 segundo, 2 segundos, pero no como el explosivo que son milésimas de segundo, son cosas diferentes. Al haber una deflagración rápida, no llega a haber una onda expansiva, porque la onda expansiva se genera por la descomposición violenta del explosivo. Sí. En este caso, digamos, esta cantidad que vos nos decías de 20 gramos, que no hay cómo colocar más dentro de un Viper. ¿Qué distancia de acuerdo al espacio, ¿no? Sí, claro. Esa onda expansiva, ¿qué puede tener? Y puede llegar a, yo calculo que no va a tener más de, o sea, 1 metro. O sea, estamos hablando para que produzca lesiones. Sí, sí. O sea, por ahí llega un poco más, pero no va a producir nada. Es lo mismo que un petardo, por ejemplo, que si uno lo sostiene en la mano, lógicamente va a reventar en la mano y puede lesionar un dedo, puede hasta lacerarlo. Pero digamos, no es algo que uno diga, bueno, voy a estar 1 metro por esa cantidad y me va a matar. Sí. O sea, uno puede quedar ciego, puede afectar a algún miembro, no sé, algo de eso. Pero todo depende también de la cantidad y de la distancia. Sí. Pero en esos gramos es lo que te digo. Bueno, porque llama la atención la cantidad de heridos. Sí. No sé, respecto, digamos, de la gente que murió y de la cantidad de heridos, 2.000, 3.000, no sé cuántos son, digamos, ¿cómo puede ser que haya tantos heridos o son tantos los aparatos que explotaron? No claro, bueno, el tema es ese, creo que explotaron 4.000. Es decir, siempre vos sabés que en una explosión o en algo de estas características, siempre van a ser más los heridos que los muertos. Siempre es así. Si vos tomás estadísticas como lo de la AMIA, murieron 85 personas, pero hubo más de 300 heridos. Bueno, permitime que le recordemos a la gente que sos sobreviviente porque estabas en la vereda de la AMIA. Sí, lamentablemente estuve ahí en el momento. Se lo recordamos a la gente, me olvidé en la presentación de hacerlo. No hay problema, Me parece un dato importante, digamos. Sí, bueno, porque yo también viví lo que es una explosión en vivo. Sentí en vivo lo que es eso, ¿no? Y era lo que te digo, no tomás noción porque es instantáneo. Lo mismo eso, yo supongo que en el momento que ellos sintieron una señal en los Viper, que seguramente fue silenciosa,
no dio tiempo a nada. Es que la idea es esa, o sea, tomar de sorpresa a la víctima. Claro, porque muchas veces hemos visto que ni siquiera llegaron a agarrarlo, digamos, que esos beepers, te llegaba el mensaje, vos tenías que sacarlo del cinto, del bolsillo, lo que sea, para poder mirar el mensaje. Exactamente. En este caso les explotaron el cuerpo, digamos, seguro, porque fue instantáneo. Sí, sí. Bueno, pero por eso te digo, seguramente esos beepers recibieron una señal por triangulación o lo que sea, para no ser detectados de alguna forma, que hizo que, aún estando apagados, sean estimulados y hayan producido eso. De hecho, hay casos donde uno apaga un celular, yo como perito lo sé, y por lo menos antiguamente, estoy hablando de hace 20 años atrás, y aún estando apagado el celular, hay probabilidades que escuchen nuestra conversación. O sea, eso es un software especial que usa determinadas señales al celular y le da determinadas señales sin que vos te des cuenta. Darío, te agradezco mucho haber venido, como siempre has sido muy amable para ilustrarnos un poco y que nos permitas entender esta cuestión tan tremenda que hemos vivido estos días. Así que muchísimas gracias por tu gentileza. Al contrario, un abrazo grande. Hasta cualquier momento. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Que termine muy bien este domingo. Gracias por acompañarnos.